Muy bien, ese es el tema, el título del tema con que habíamos anunciado el estudio de esta mañana. Me pareció oportuno hablar de esto, más que nada en lo concerniente a nuestra fe, para recordar dónde están puestos justamente nuestros pies, sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Usted sabe que la palabra Eben aparece más de 260 veces en el Antiguo Testamento. La palabra es la palabra roca, no piedra, sino roca. Los hebreos contaron con gran cantidad de rocas en su territorio. De hecho, utilizaron las piedras de gran tamaño y las rocas para un sinnúmero de cuestiones. En primer lugar, y a diferencia de los que vivían en Mesopotamia, ellos construían sus casas, sus viviendas con rocas, cosa que no pasaba en otra parte del mundo, que utilizaban solamente barro, hojarasca o pasto. Ellos podían construir con roca porque tenían grandes montañas con grandes canteras. Pero utilizaban la roca para todo, digo, porque, por ejemplo, ellos también ahondaban las rocas y de esa manera, en rocas grandes, juntaban el agua de la lluvia que necesitaban. Ellos utilizaban las rocas, por ejemplo, para cerrar una tumba, un sepulcro. Ellos utilizaban la roca como una pesa. Cuando sabían cuánto pesaba una roca, de esa manera podían vender o comprar utilizando una roca justamente como una pesa. Ellos utilizaban, inclusive usted puede verlo, en Deuteronomio, las rocas inclusive para castigar, según la ley mosaica, a aquellos que estaban equivocados en su manera de vivir y que habían, por ejemplo, cometido adulterio o idolatría. Entonces directamente le quitaban la vida a piedrazos, con rocas de la tierra de Israel. Es decir, fue utilizada muchísimo la roca. Y en el Antiguo Testamento se nos presenta a Dios como la roca de Israel. Es decir, que el valor que tenía la palabra para ellos era trascendente porque le habían dado a su vida, a su relación, a la experiencia que tenían con el Creador, una denominación o un título precioso. Llamaban y decían que Dios era la roca. Nosotros hemos dicho muchas veces que es la roca de los siglos el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hablar algo con respecto a él. Los profetas anunciaron muchísimos años atrás de que habría de visitar este mundo y de manera específica la tierra de Israel alguien que era una roca. Por eso David, en uno de sus salmos, ve como visión la llegada, la presencia de la roca de Dios en el territorio judío. Y por eso usted puede buscarlo en su Biblia, o no, yo sé que lo tenemos allí, el Salmo 118, y va a ver que dice David: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. David escribe: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Qué notable, justamente esta piedra, esta roca desechada, no tenida en cuenta, criticada, no valorada por la religión hebrea de aquel entonces, es la que Dios va a constituir como su piedra, como su roca. No lo busquen, tampoco está allí detrás. Pablo escribe a los que viven en Efeso y le escribe en el capítulo 2, en el versículo 19, diciéndole: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Pablo le está diciendo, ya no son como si no fueran parte del redil, como si fueran vecinos, como si fueran conocidos, como si fueran algunos que viven cerca pero no son. No. Pablo dice, ustedes ya no tienen ese rol, no cumplen esa función. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Son, dice, conciudadanos de los santos. Y fíjese, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está. La piedra profetizada por el salmista haya su cumplimiento allí en Jerusalén cuando Cristo viene. Y dice que bien coordinado ese templo que se edifica sobre la roca que es Jesucristo, va a terminar siendo un templo santo al Señor. Y dice que en ese templo vosotros, le dice a los destinatarios de su carta, y nosotros, hermanos, somos edificados juntamente. Es decir, que Dios pone en Sión una piedra inconmovible,
Sobre esa piedra, Cristo, a partir del día de Pentecostés, cuando es derramado el don del Espíritu Santo, comienza a edificar una iglesia, de la cual cada uno de los que han creído en Él como único y suficiente Salvador son piedras vivas que edifican la iglesia del mundo entero y en nuestro caso la iglesia aquí en Barrio Vila. Por eso que la importancia que tiene usted como cristiano, como piedra viva, es fundamental. Dios necesita de muchas piedras para hacer su iglesia y le ha puesto a usted, cualquiera sea su edad, aunque sea joven o ya esté peinando canas, como una piedra en este edificio que es un edificio vivo. Quien no se siente una piedra viva está desperdiciando un anuncio que Dios ha dado. Hermano, si usted ha descuidado esta virtud, vuelva a considerar en ella y sepa que usted en la iglesia local es una piedra viva. No por sus virtudes ni cualidades, sino porque el Espíritu Santo le ha sellado, le ha dado vida, le ha rescatado, le ha justificado y le ha hecho hijo de Dios, y entonces la iglesia se construye con su vida y con la mía. Por eso que es vital cómo vivo yo y cómo vive usted, para que no haya en la construcción del edificio espiritual rocas quebradas que se mueven, que no son firmes y que no contribuyen a la edificación del grupo espiritual local, como piedras vivas. Es notable porque el real fundamento que Dios había dado a Israel es, como decíamos, despreciado, no tenido en cuenta. Lo descartan, lo ponen en un costado, no sirve. Sin embargo, David termina diciendo, de parte del Señor es esto. No es un proyecto humano, no es algo que se le ocurrió a un profeta. De parte del Señor es esto. Y agrega, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Lo que habría de venir o de cumplirse se cumple en Jesucristo. Algo maravilloso. Pablo escribe, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Es cosa maravillosa. Visto por los ángeles, entregado a morir en una cruz, resucitado, recibido arriba. No hay nada más maravilloso que esto en el mundo. No hay nada más maravilloso. Pero dice, esto es de Jehová. Dios tuvo el plan en su corazón para hacernos a nosotros partícipes de un plan maravilloso. Aquel descartado y desechado pasa a ser nuestro Salvador en la cruz. Nuestro sustituto, la roca de nuestra salvación. Qué notable, ¿no? Los judíos le rechazan. De ese modo se constituye en Salvador de los gentiles. Es el plan de Dios. Y aunque Dios no ha descartado para siempre al pueblo judío, al contrario, tiene un plan maravilloso para todos los hebreos en los próximos años, sin embargo, el plan de Dios contemplaba que tras el rechazo por parte de unos, la aceptación por parte de otros, los gentiles, usted y yo. Ahora, dice la Escritura que Cristo ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es cabeza del ángulo? ¿Podemos, por favor, poner la placa que habla acerca de Isaías? Isaías lo resume de una manera gloriosa en su capítulo 28. El profeta dice, mira, algo tremendo. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Léalo en su Biblia, Coma. Es importante que marque usted la diferencia de lo que dice entre coma y coma. Piedra probada. Coma. Piedra angular. Piedra preciosa. Piedra de cimiento estable. El que en él creyere, no se apresure. Dios puso una piedra, pero esta piedra tiene algunas virtudes. Mire lo que dice, es una piedra probada. Como las mejores piedras eran buscadas en la cantera y eran elegidas para una importante edificación, Cristo, probado por Dios. Desaprobado por los hombres, probado por Dios. Dice que es una piedra angular.
Porque en todos los edificios había, en los extremos de la construcción, piedras con forma de L que unían las dos paredes. Las que se juntaban en los extremos eran unidas por una piedra que era angular, con forma de L. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Así en la base, allí están, como en el ángulo allí superior contra el techo. Una piedra preciosa, una piedra angular. Y es precioso ver, porque Dios ha hecho esto, que los dos brazos de la piedra angular, los dos costados, simulan ser judíos y gentiles, ambos unidos en una roca, Jesucristo. Por eso es una piedra preciosa. Dios une a los pueblos y provoca que el muro de separación que había entre las razas sea echado al suelo. Y ahora los creyentes son todos uno de Jesús. Judíos, gentiles, armenios, romanos, argentinos, todos uno en Cristo. Porque Jesucristo es la piedra angular, pero además es una piedra preciosa, dice. Preciosa. ¿Quién como Él? ¿Quién pudo ser como Él? ¿Quién pudo manifestar la gloria de Él como Cristo? ¿Delante de quién pudieron las personas humillarse y descubrir la gloria de Dios? Él es precioso. Él fue precioso en sus dichos. Con cuánta ternura habló, cuando inclusive cualquiera de nosotros hubiera reaccionado de una manera agresiva y violenta ante las situaciones que se presentaban. Él fue precioso en sus declaraciones. Él fue precioso en su mirada. Él los miraba y veía que eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Quién como Cristo? Él fue precioso porque aunque estaba apurado, iba camino a la cruz pasando por Jericó, escuchó la voz del ciego que decía: Jesús, ten misericordia de mí. Y volvió y lo miró. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Quién precioso como Él? Tan precioso que cuando permite que sus manos sean clavadas en la cruz, mira a sus verdugos y le dice: Padre mío, no saben lo que hacen, perdonalos. Una piedra preciosa, de cimiento estable, porque Él fue, es, será y vendrá. Es el Rey de los siglos, inconmovible. En el mundo han pasado cualquier cantidad, centenares de reinos, aún los más poderosos. Ya no existen, ya no están. Quedan contados con los dedos de la mano algunas naciones en el mundo que siguen teniendo un rey, pero ya el rey no reina. Mas Cristo vive y reina por los siglos. Él es precioso. Y mire lo que dice el pasaje, dice: el que en Él creyere, dice, no se apresure. Y usted sabe que la expresión en el original significa: el que cree en esa piedra, no corra como alguien que tiene miedo. Eso significa. El que en Él crea, no corra como alguien que tiene miedo. No se apresure a huir, a correr, no se esconda. Porque su fe está justamente en la roca que Dios puso en Sion. Es notable. Hay una tradición judía viejísima que dice que estaban siendo traídas de la cantera a Jerusalén las rocas para la edificación del templo. Y los operarios de la cantera cortaron una roca según la medida que le habían dado los constructores en Jerusalén y la mandaron con los carros todo cerca del templo que se estaba edificando. Pero los edificadores vieron esa piedra y no le prestaron importancia, a punto tal que consideraron que no servía, que había un error. Entonces la volcaron al Valle de Cedrón. El Valle de Cedrón es ese lugar que unía justamente Jerusalén con el Monte de los Olivos y que Jesús caminó con sus discípulos tantas veces para ir allí arriba a orar. Tiraron la piedra. Pero cuando estaban haciendo la construcción, se dieron cuenta que faltaba una roca importante. Tan importante que la necesitaban porque era la que le daba firmeza a toda la construcción. Hicieron el reclamo a los operarios de la cantera y le dijeron: nosotros mandamos todo lo que ustedes pidieron. No nos falta una piedra. Uno de los constructores se dio cuenta que aquella piedra que habían tirado al Valle de Cedrón podía ser la que faltaba y necesitaban. La trajeron y quedó justo en el sitio que le correspondía solamente a ella. No entraba otra piedra. Era la piedra de gran valor, la piedra probada, la piedra necesaria para que el templo en Jerusalén se mantenga en pie. Y justamente el paralelo entre esta tradición judía con la vida de Cristo es obvio.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto. La piedra que desecharon todos los conocedores de la doctrina divina y humana del pueblo de Israel, de los grandes enseñadores de la palabra, la doctrina de los fariseos, de los saduceos, la doctrina de todos ellos quedó enmudecida, porque Dios puso en Sion una piedra de cimiento estable. Ellos tiraron, por decirlo de alguna manera, la piedra al valle de Cedrón, pero no se dieron cuenta de ir a buscarla, porque Él era el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. El paralelo es glorioso. Dios busca, considera, llama, elogia la virtud de aquel que ha puesto como Mesías y Cristo y le hace ocupar un lugar central en la historia de la salvación del hombre. Lo pone como piedra preciosa para que un templo santo de piedras vivas sea edificado hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Es genial. Lo desecharon, pero era justamente la piedra preciosa, la cabeza del ángulo. Mateo 21, 42, creo que lo tenemos también. El Señor Jesucristo es el que menciona el Salmo. Esto me encanta. Esto es maravilloso. Que Él haya tenido en cuenta el Salmo y lo haya mencionado. Y ante la negativa de los que le seguían, Jesús dice, ¿nunca oísteis? ¿Nunca escucharon ustedes? ¿Nunca leyeron en las Escrituras, Mateo 21, 42? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Leyendo los dos pasajes, veo que en el Antiguo Testamento David lo pone como una realidad. Es cosa maravillosa a vuestros ojos. Pero Jesús, en virtud de su incredulidad, le pone un signo de pregunta a la expresión. Y le dice, ¿esto no es maravilla? Hay diferencia, ¿eh? Una cosa que sea maravillosa a tu ojo y que creas, y otra cosa que haya duda en tu corazón. Jesús le dice, ¿no es esto maravilloso a vuestros ojos? Y fíjese, ¿no? Dice que la desecharon. ¿Sabe la palabra significa? Literalmente, inadecuada, inútil. Le dijeron inadecuado e inútil a Jesús. Lo desecharon. Como tantos jóvenes hoy, ¿eh? Como tantas personas mayores hoy. Como personas que asisten a la iglesia cotidianamente, domingo tras domingo. Iglesias que están llenas de personas cuyos corazones están vacíos. Siguen creyendo en una religión y no en aquel que Dios constituyó como la roca. Inadecuado, inútil. Eso dijeron de Jesús. Y mire, dice, ha venido a ser. ¿Sabe lo que significa? Significa se ha convertido. Se ha convertido en cabeza de ángulo. Hermano, faltaba una roca inconmovible, preciosa, única para tu salvación. Había una especie de hueco en la historia de tu salvación y la mía. Dios puso en Sion la roca, inconmovible, el Señor Jesucristo. La desecharon. Y sigue diciendo el Señor, por tanto os digo, y se lo dice a los israelitas, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y repito, aunque el rechazo de Dios para con el pueblo hebreo no es perpetuo, si no lea Romanos capítulo 11, pasajeramente los descarta, porque piensa en usted, argentino, y piensa en mí. Es quitado de vosotros y dado a gente que produzca frutos de él. Esto es algo serio. Dice el Señor, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien la piedra cayere será desmenuzado. Hay una palabra profética tremenda allí. Hay enseñanza, hay advertencia, pero además hay una palabra profética muy seria. El Señor dice que fue quitado de ellos el mensaje, dado a los gentiles para que crean, pero para que crean y produzcan ¿qué cosa? Hermano, que produzcamos ¿qué cosa? Fruto. Es decir, que la piedra fue puesta en Sion. Cristo murió, resucitó, para salvarte y para que lleves fruto. Si no llevamos fruto, la obra de la piedra no es total. Si no llevamos fruto, la obra de la salvación en Cristo Jesús no es completa.
Si no llevamos fruto, la obra de la cruz es en nosotros poca cosa, porque no nos interesa cumplir con esto, que debiera ser una virtud del cristiano, llevar fruto, porque hemos creído en la roca. Fíjese, ¿no? Cristo habla de los edificadores. Los edificadores desecharon la roca. El Israel, ¿no es cierto? Religioso de aquel entonces. Habla de la cosa maravillosa que hizo el Señor. Es maravilloso, hermano. El Dios de la gloria, creador del cielo, de la tierra, de los astros, de los ríos, de los mares, de los picaflores, de las palomas, tu creador y el mío, deja en el umbral de la gloria su riqueza y viene como un niño esclavo y pobre para nacer en Belén de Judía. Es cosa maravillosa a mis ojos. Viene a Jerusalén y cuando es un purrete todavía, deja boquiabierto a los sabios de aquel entonces. Es maravillosa su sabiduría. Pero además emplea 3 largos años para transformar la vida de las personas, para hablar el mensaje de salvación, para decirles que hay una salida y que no estamos condenados eternamente si confiamos en Él. Es maravilloso. Y es maravilloso que va silenciosamente a la cruz y enmudece como un cordero. Y es maravilloso que por su llaga fuimos nosotros curados. Es maravilloso. Es una cosa maravillosa a nuestros ojos. Y dice el Señor, el que cayere sobre esta piedra, sobre Jesús, será quebrantado. Y no solamente Israel experimentó ese dolor por negar a Cristo, sino que de allí en adelante generaciones y generaciones de personas han tenido que soportar la carga del juicio de Dios por negarse a Jesucristo. Y hasta el día de hoy, cientos de miles de personas en nuestro país siguen rechazando a Cristo y soportan la carga del pecado que les destituye de la gloria de Dios y que además los condena a morir eternamente en el infierno. Pero algo más severo todavía. Mire lo que termina diciendo. El Señor dice que sobre quien cayere la roca le desmenuzará. Usted sabe que un antiguo rey de la antigüedad sueña con una imagen. Y en la imagen están descritos todos los reinos del mundo. Y aquel hombre se estremece viendo cómo la historia de la humanidad está diseñada según los proyectos de Dios. Pero esa estatua, la estatua de Nabucodonosor, va a sufrir el impacto de una roca que cae en sus pies y que pega justamente en los dedos de los pies que son de barro y hierro, frágiles, y la estatua cae y se desmenuza. Cristo viene a reinar. Cristo viene a juzgar. Y después de ese periodo que se conoce como la Gran Tribulación, Cristo cumplirá la palabra profética, porque Él como roca habrá de desmenuzar de una vez y para siempre a todos sus enemigos y abrirá de esa manera la entrada al milenio, que no será otra cosa más que el preámbulo de la eternidad en gloria. Cristo cumple su palabra. Daniel capítulo 2, versículo 44, lo tenemos allí, dice, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será un reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos de la tierra, pero ese reino, el reino de Cristo, permanecerá para siempre. ¿No le llena a usted esto de gracias el corazón? ¿No le cautiva a usted pensar que hemos sido rescatados no con oro ni con piedra preciosa, sino con la sangre del Señor Jesucristo, y que Él nos ha puesto para ser artífices de una edificación espiritual que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, aunque al mismo tiempo es la roca en la cual descansa nuestra fe? ¿No le haría esto a usted y a mí reflexionar este domingo a la mañana para decir, debo vivir de otra manera? ¿Debo hablar de otro modo? ¿Debo comprometerme con la iglesia o comprometerme delante de Él a buscar vivir una vida de santidad? Porque Él es la roca. Dios me ha permitido porque papá, mamá, un amigo,
una canción me habló acerca de Él. Yo he creído. ¿Cómo no vivir ahora de un modo que le dé gloria? En nuestro mundo, todo turbio, todo gris, todo confuso, donde en el mundo hay demasiada iglesia y en la iglesia a menudo hay demasiado mundo, la roca vuelve a vibrar delante nuestro esta mañana y nos dice: he aquí el gran yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la roca y nuestros pies descansan para nuestro andar cotidiano en esa roca que el profeta anunció que Dios habría de poner en Sión. Y Él vino y estuvo entre nosotros, y dice la Escritura, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y nosotros podemos levantarnos cada mañana y decir: yo confío en la roca. Mis pies están firmes en la roca. Económicamente tengo algunas dificultades o estoy padeciendo dengue y tengo fiebre muy alta que realmente me molesta, me impide ir a trabajar. Tuve que dejar mi trabajo en la expectativa de su gracia, espero otro, pero yo estoy en la roca. Y aunque los vientos, querido hermano, vienen y golpean contra las casas construidas de arena y de barro, tu vida y la mía está fundada en la roca inconmovible, Cristo Jesús. Cada día me dirige, cada día me sostiene, cada día veo su amor en mí, Cristo Jesús, la roca que Dios puso en Sion. Y si miro hacia adelante y a diferencia de lo que ocurría antes con mi vida, ya no me preocupa la eternidad porque sé que tengo una morada en los cielos preparada por Cristo, la roca, mi alma descansa. Hago mío los salmos y puedo decir: Jehová mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infunden aliento. Inclusive en presencia de mis angustiadores, aquellos que veo como mis enemigos, Él prepara mesa delante de mí. Unge mi cabeza con aceite. La copa de su virtud está en mi vida rebosando. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Porque Dios puso un día en Jerusalén, en Israel, la roca. El Espíritu Santo debiera llevarnos en esta mañana a que nuestro corazón se parta en gratitud y alabanza. Porque algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor, Cristo Jesús, la roca inconmovible. Sé que hay algunos versículos allí para compartir. Adelantalo, por favor. Adelante, seguí. Mire, ahí está. La piedra es en la que se halla el cimiento y sirve para sostener y dar fuerza a un edificio. La piedra ocupa un lugar importante y visible. Debiera ocurrir eso en nuestra vida cuando consideramos a Jesús y su obra. Cristo ha recibido de Dios mayor dignidad y distinción por ser mediador. La piedra del ángulo, Cristo y su evangelio, serían causa agravada de condenación para quienes la rechazan. Dios puso una piedra, no una piedra chiquita, no Petros, como le llamó Pedro, puso una piedra de cimiento estable. Quien en él cree, hermano, hermana, no se apresure. Quien en él cree, no corra en este mundo como alguien que tiene temor. Descanse, que descanse en esta semana su fe en el Señor Jesucristo. Oramos, inclinamos nuestra cabeza y aprovechamos este momento para decirle al Señor las cosas que brotan de nuestro corazón en virtud de que Él es para nosotros la roca que Dios puso en Sion. Después de un momento de quietud, yo le voy a pedir a Fernando, si tiene bien, pasar adelante y despedirnos con una oración.